Bienvenidos a este capítulo donde vamos a ver trabajos en alturas y la fotografía que estás viendo a continuación es una fotografía real en los Estados Unidos hace varias décadas. Y me refiero a hace varias décadas porque justo estaban en el hora de el lonche, de las comidas, de los almuerzos, y estaban en un rascacielos en construcción haciendo pues la hora de lonche. Y como lo puedes ver, no contaban con seguridad, no contaban con arneses, seguramente no tenían ningún control documental en el tema de los permisos y análisis de riesgo. Y justo en esa época, debido a bastantes fatalidades, empieza a haber muchas pérdidas humanas en los Estados Unidos y justamente de ahí, lamentablemente, nace la parte de OSHA para meter orden en las empresas con respecto a la seguridad laboral de los trabajadores y la dignidad laboral de los trabajadores. Aquí en México, te comparto que estamos viendo el tema de trabajo en alturas basado en la norma 9 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, donde hablamos como objetivo principal obtener las medidas preventivas a fin de evitar lesiones y muertes en el trabajo en alturas. Y vamos a hablar varios conceptos, como es trabajar en alturas a partir de 1,80 m hacia arriba, es donde ya se considera un trabajo en alturas. Puede ser mantenimiento, puede ser reparación, puede ser inspección. Varios conceptos entran dentro de los trabajos en alturas, siempre y cuando rebases esta medida de 1,80, pues bueno, vamos a ver temas que ya tienen que ver con la norma 9. Del contenido que vamos a ver, estamos hablando de escaleras, andamios, delimitaciones, EPP, inspecciones, entre otros, que básicamente están englobados en la norma 9 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, sin antes mencionar el tema del peligro y el riesgo. Y me gusta arrancar con esto porque es importante definir y dejar claro qué es un peligro y qué es un riesgo. Si tú no sabes qué es un peligro, pues difícilmente te vas a proteger de este peligro y del riesgo sucesivamente. Entonces, sin duda es importante ver qué es el peligro. Y el peligro, como ejemplo, lo podemos ver aquí a través de esa imagen que es el lobo. Podemos imaginar un lobo encerrado y el lobo, indistintamente si esté dormido o esté despierto dentro de esa jaula, es sin duda peligroso. Y con esto me refiero a que te puede ocasionar daño. Así que en el contexto de trabajos en alturas, no importa si tú trabajes a 2 metros, 4 metros o 40 metros, la naturaleza de la actividad es peligrosa, como la naturaleza del animal, el lobo, es peligrosa. Entonces, ¿qué es el riesgo? El riesgo es la probabilidad de que te suceda algo, de que te suceda un daño. Si el ejemplo del lobo es que fueras atacado, ese es el daño. La consecuencia en trabajo en alturas es que te caigas, que sufras una caída, que sufras una lesión en tu cuerpo. Ese es la consecuencia, el daño. Y el riesgo va en la probabilidad de que esto suceda. Si yo, en el ejemplo del lobo, me alejo 100 metros, pues la probabilidad de que me suceda algo a mí va a disminuir. Si yo me acerco a 10 centímetros de la jaula, la probabilidad va a aumentar y el riesgo sucesivamente es esto. La probabilidad de que me suceda algo a mí aumenta. Ahora, en el tema de trabajos en alturas, ¿cómo disminuye el riesgo? Se disminuyen a través de varios factores. El primero es un control de ingeniería, un control administrativo y un control de equipo de protección personal. ¿Cuál es el control de ingeniería en trabajos en alturas? Te voy a poner un ejemplo. El tema de la Jenny. ¿Tú sabías que si la Jenny está en un ángulo mayor a 45 grados, empieza
a sonar alarmas auditivas, visuales e incluso se llega a bloquear, ese es un control de ingeniería o un sensor que llega a un ángulo específico y se bloquea por seguridad. Un control de ingeniería también puede ser un barandal. Un barandal estructural que está soldado adecuadamente resiste el empuje. Bueno, es un control que está hecho de una ingeniería que te va a proteger de una caída. ¿Cuáles son entonces los controles administrativos? Los controles administrativos es todo aquel que me deja una evidencia física, como pudiera ser un checklist de revisión del arnés, como pudiera ser un checklist de mi equipo manual que voy a usar, como pudiera ser la capacitación que me deja una evidencia física, todo aquello que te deje una evidencia física, procedimientos, protocolos, permisos, análisis de riesgo, funcionan como un control administrativo. Y finalmente el EPP, el casco, el guante, el lente, el arnés, el barbiquejo, todo eso sin duda ayuda, pero es como un tercer escalafón en seguridad. Siempre tenemos que empezar con un control de ingeniería, después el administrativo y posteriormente el equipo de protección personal. En México, cientos de trabajadores sufren accidentes cada año por falta de capacitación o un mal uso del equipo de protección personal en caso de tenerlo. Por medio de controles de ingeniería, controles administrativos y uso del equipo de protección personal, se puede prevenir la mayor parte de estos accidentes. De acuerdo a la norma 9 de la STPS, son las condiciones de seguridad para realizar trabajo en alturas y se define textualmente, y cito, las actividades de mantenimiento, instalación, demolición, operación, reparación, limpieza, entre otras, que se realizan a alturas mayores de 1.80 metros sobre el nivel de referencia. Incluyen también el riesgo de caída en aberturas en las superficies de trabajo, tales como perforaciones, pozos, cubos y túneles verticales. Hay algunos ejemplos de áreas de oportunidad en trabajos en alturas, pero también hablábamos de las barreras fijas o protecciones laterales o perimetrales o redes de seguridad para protección colectiva contra caídas en alturas también fungen como un control para evitar un accidente. Efectuar los trabajos en altura solo con personal capacitado y autorizado por el patrón. Aquellos que trabajan en una empresa deben de estar en una lista donde ya fueron capacitados en este tema. Revisar el sistema o equipo antes de ser utilizado es indispensable y lo solicita. Así, la norma 9, tienes que inspeccionar tu EPP, incluyendo, por supuesto, el trabajo del arnés. Proteger las cuerdas en caso de que las uses y delimitar tu zona o área a nivel. Aquí quiero hacer una mención. ¿Qué tanto tienes que delimitar? Bueno, primero puedes delimitar con cinta amarilla, con los también mencionados cerillitos naranjas, con malla, con barreras naranjas. El enfoque es que esté delimitada tu área. ¿Cuál es el perímetro entonces que vas a delimitar tu área de trabajo? Bueno, yo te invito y te sugiero a que sea proporcional a la altura que trabajes, siempre y cuando las condiciones del área lo permitan. Un ejemplo, si tú trabajas a 4 metros de alturas, tu perímetro tendría que ser alrededor de 4 metros. ¿Por qué no una distancia menor en la delimitación? Porque cuando cae un objeto, una herramienta, por poner un ejemplo, un desarmador, este desarmador, al caer de alturas, generalmente no cae en una vertical, cae en una parábola y en esa parábola puede lastimar a alguien. Sin duda es importante. Las razones de los incidentes. Cualquier trabajador puede tener un accidente por no seguir los procedimientos, confiarse y no utilizar su equipo de protección personal.
¿Por qué pasan los accidentes? Bueno, pues por la confianza, por no reconocer los peligros. Si no sabes cuál es el peligro, como te decía al inicio, difícilmente te vas a poder cuidar. ¿Cuáles son los peligros? Bueno, los vamos a ver más adelante. Incumplimiento de bloqueo y etiquetado. ¿Esto por qué? Porque en las alturas generalmente hay tuberías, tuberías que transportan vapor, hidráulico, aire a presión, y algunas sustancias adicionales entre químicos o simplemente agua como redes contra incendio. Y estas, si estamos trabajando cerca de ellas, deben de bloquearse. Sin duda también el exceso de confianza. Si hay trabajadores que no han tenido accidentes a lo largo de los años, este exceso de confianza les puede producir un accidente. Subestimación del peligro, es decir, México lindo y querido, a mí no me pasa nada, hay gente que se cree Superman y pues bueno, subestimar el peligro, la verdad es que causa muchos daños. Intentar por salvar compañeros. Cuando pasa un accidente, el intentar rescatar a alguien en alturas, pues bueno, se necesita mucha técnica, mucha capacitación, mucha formación y equipo adecuado. Si nosotros no estamos capacitados en ese tipo de rescate, pues bueno, lo que va a suceder es que nos vamos a poner en peligro. Y finalmente, y no menos importante, aunque no es la única, no utilizar el equipo adecuado. Pudiera ser un arnés que no es de tu talla, pudiera ser em, que el mismo arnés te pueda salir aun cuando tú lo tengas colocado por mala colocación, mala técnica o mala revisión. Tal vez ya está caducado el arnés. Y en ese sentido te quiero platicar que el arnés tiene vigencia entre 4 y 5 años. ¿De qué va a depender? Del fabricante, de la ficha técnica que obtengamos en la compra del arnés. Sin duda el arnés se tiene que lavar. Yo te recomiendo que una vez al mes con jabón líquido y secado a la sombra. Es importante que sea secado a la sombra. El arnés tiene que ser inspeccionado antes de cada vez que tú vas a trabajar. ¿Cuáles riesgos físicos nos tenemos que cuidar al momento de trabajar en alturas? Sin duda, el calor. Zonas como Sonora, como Chihuahua, como la zona norte, como pudiera ser Monterrey, tienden a ser muy calurosas y el exceso de calor puede traer consigo golpe de calor. Deficiente iluminación en el dado caso de que tu actividad sea de noche o sea el interior de alguna cisterna o algún silo. Atrapamiento. Si estás dentro de una máquina de un tanque cuyo infraestructura interna tiende a tener objetos en movimiento, pudieras quedar atrapado. Ruido dentro de los mismos tanques o silos, caídas de objetos, energía eléctrica, riesgos del proceso y configuración del lugar, entre muchos otros. Seguramente depende de tu entorno en el que trabajes. En el tema de la escalera dentro de la norma 9, cuando la ponemos muy cerca, como lo vemos en el ejemplo, a alguna pared, pues tiende a caerse. Si la ponemos muy separada, tiende a irse hacia abajo. ¿Cuál es la forma correcta que tenemos que poner una escalera según la norma 9? Tiene que ser en una relación de 4:1, como lo vemos en pantalla. Esta relación tiene que ser, si la escalera mide 4 metros, una parte, es decir, 1 metro, tiene que ser la separación entre la escalera y la parte donde la vamos a recargar. Adicionalmente, si nosotros vamos a accesar a la techumbre, bueno, tenemos que exceder 3 peldaños, lo que equivale aproximadamente a 90 centímetros.
Esta escalera adicionalmente tiene que estar cubierta, protegida por un compañero que está en la parte inferior, sosteniendo la escalera, y adicionalmente la podemos sujetar de la parte de arriba para que no se vaya a mover. Ojo, la escalera no está diseñada para trabajar sobre la escalera. La norma 9 nos especifica que tiene que usarse solamente para ascender y descender, más no para trabajar. Y la escalera tiene que ser en relación de 4:1. Si midiera 8 metros, una parte, es decir, 2 metros, es la separación correcta. En cuanto al andamio, el andamio, pues entendemos que es cualquier plataforma con sus elementos de estructura, soporte y anclaje, elevada en forma temporal, soportada o suspendida, que es empleada para realizar trabajos en alturas. Comprende de manera enunciativa los tipos siguientes. De un punto, el sostenido por cables en un solo punto de anclaje; de 2 puntos, el sostenido por cables en 2 puntos de anclaje; y de varios puntos, el sostenido por cables en 3 o más puntos de anclaje, y en el módulo de la plataforma no están articulados entre sí. ¿Qué tenemos que tener en claro al momento de usar y supervisar un trabajo en andamios? Número 1, que no sea hechizo. Número 2, que no esté golpeado. Número 3, que si está en buenas condiciones se le tiene que poner una tarjeta verde conforme a la norma 9. Si no está correcto, se le tiene que poner una tarjeta roja conforme a normativa mexicana, la 9 STPS. Si tenemos un andamio mayor a los 4 metros, tendría que estar venteado con cable acerado, se sugiere, para que tenga mayor firmeza y evite que las rachas del viento tiren el andamio. Es importante que si estamos trabajando en la construcción, siempre tengamos en cuenta que tiene que estar en superficie firme, con niveladores, y después de una lluvia se tiene que revisar los andamios para ver que estos no se vayan a desnivelar. En el tema de trabajar andamios en interiores de edificios, pues bueno, se le colocan llantas y estas llantas tienen que tener seguros. Así que es importante revisar esto, que esté delimitado y que el trabajador, si supera el 1.80 metros, obviamente tenga que tener su arnés de cuerpo completo. Sus bases para conferir una mayor estabilidad o sobre ruedas. Continúa el texto, que cuenten con un mecanismo de bloqueo, justo lo que decía, los planos firmes, estables y de suficiente resistencia, de manera que se evite cualquier posible falla, ruptura, hundimiento o desplazamiento accidental. Disponer en el andamio de una escalera u otro medio similar de acceso seguro, ser continuos y no utilizar dispositivos improvisados para aumentar su altura. Contar con una plataforma de descanso ubicada a intervalos que no excedan los 6 metros. Estar provistos de barandales de al menos 90 centímetros de altura y baranda intermedia en los lados, abiertos y en los extremos cuando estén a 1.8 metros o más sobre el piso o desde el nivel inferior. Para ir cerrando el tema de andamios, es importante que la zona donde vaya a estar haciendo la actividad del trabajador esté cubierta en su totalidad, no existan huecos, y o al menos tener 2 o 3 tablones de superficie donde cubra la huella del pie del o de los trabajadores. Es importante que no haya huecos. Contar con un rodapié con una altura mínima de 15 centímetros al ras de la plataforma. Emplear plataformas soportes que cumplan con lo siguiente: presenten condiciones de seguridad y operaciones sin grietas, fisuras, nudos u otros defectos. Dispongan de tablones o unidades completas con un ancho mínimo de 45 centímetros que abarquen todo el espacio del andamio. Cuando no existan, cuando existan espacios entre los tablones o unidades,
no deberán ser mayor a 2.5 centímetros. O sea que no haya huecos. Tengan tablones con un espesor de al menos 5 centímetros, en su caso reforzados mediante marco metálico, y cuenten con medios que las inmovilicen para evitar que puedan desplazarse. Así que es importante. No menos importante, el EPP. Casco con barbiquejo, porque el casco se te puede caer a gran altura y puede fungir como un proyectil, guantes y arnés de cuerpo completo. El arnés de la marca que tú quieras, pero ten en cuenta que de ahí va a depender tu vida y que tiene que estar en muy buenas condiciones. No te voy a recomendar alguna marca en especial, pero sí que sea en buenas condiciones y que sea de cuerpo completo. En anclajes, los anclajes te quiero comentar rápidamente que siempre tiene que estar el anclaje por encima de tu cabeza. Si no hay la posibilidad de esto, al menos a la altura de tu cintura, la imagen de en medio. Y finalmente, como última opción, que el anclaje esté abajo de la cintura. ¿Ok? Siempre vamos a preferir que el anclaje sea arriba de la cabeza. Y a 1.80 metros, si tú trabajas a esta distancia, tu punto de anclaje tiene que estar colocado al menos a 4.40 metros de altura. ¿Para qué? Para que no vayas a caer al piso. En la caída no vayas a caer al piso. Mi nombre es Israel. Este es el capítulo de trabajo en alturas. Así que está basado en la norma 9 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Norma 9 de la STPS para trabajos en alturas.